3 meses de conversaciones increíbles, él siempre diciendo que yo era diferente, especial. Finalmente lo invité a cenar a mi casa. Preparé todo con cariño. Estaba nerviosa pero emocionada. Llegó, miró alrededor de mi apartamento sencillo pero acogedor, y soltó con una sonrisa arrogante. Ah, ahora entiendo por qué estás en Tinder, buscando a alguien que te saque de esta vida, ¿no? Me quedé congelada con el plato en la mano. Acababa de convertir mi hogar en motivo de vergüenza, mi independencia en desesperación, mi invitación cariñosa en prueba de interés económico. En ese momento, me di cuenta de que nunca me vio como igual. Me vio como un proyecto de caridad. La cena se enfrió en la mesa, pero mi respuesta fue servida bien caliente. Su nombre era Ricardo, y en las fotos y conversaciones, él era el príncipe encantado, auto importado, viajes internacionales, un cargo de director en una empresa de prestigio. Pintó un cuadro de éxito que, honestamente, nunca me importó mucho. Me gustaban la conversación, el humor, la aparente profundidad. Pero ahí, parado en mi sala, su mirada de desprecio me mostró que todo era una fachada. Él no estaba buscando una pareja, estaba buscando una audiencia para su espectáculo de superioridad. Creyó que me había puesto en mi lugar, pero no sabía que acababa de darme el guión perfecto para la mayor vuelta de su vida. Me quedé paralizada, con la fuente de lasaña en las manos, el calor de la cerámica contrastando con el frío que se apoderaba de mi cuerpo. El aroma a albahaca y tomate, que minutos antes me llenaba de orgullo y anticipación, ahora parecía el perfume de un funeral, el de mis expectativas. Ricardo seguía de pie, con esa sonrisa condescendiente, esperando mi reacción. Esperaba lágrimas, quizás una discusión, una justificación de mi sencilla vida. Pero en lugar de eso, una extraña calma me invadió. Fue como si un interruptor se activara en mi cerebro. La Sofía nerviosa y emocionada se desvaneció, y en su lugar apareció una estratega. Expulsarlo habría sido demasiado fácil, demasiado rápido. El daño estaba hecho, pero la partida apenas comenzaba. Respiré hondo, forcé una sonrisa que no llegó a mis ojos y caminé hacia la mesa. «Tienes frío, ¿verdad?» Es lo que pasa cuando uno está acostumbrado a lugares con calefacción central de última generación, dije con una dulzura venenosa. Dejé la lasaña en el centro de la mesa, un manjar que ahora se sentía como una ofrenda en un altar de desprecio. Su sonrisa vaciló por un instante, confundido por mi respuesta. No era la reacción de una mujer avergonzada. Era algo más, algo que no podía descifrar. Le hice un gesto hacia la silla. «Por favor, siéntate, Ricardo. No dejes que mis humildes condiciones te impidan disfrutar de una cena casera. Dudo que comas muchas de estas en tu mundo». Cada palabra era una pieza de ajedrez que movía con deliberación. Quería que se sintiera cómodo en su pedestal de arrogancia. Necesitaba que se relajara, que bajara la guardia y me contara todo sobre ese magnífico mundo del que se sentía tan orgulloso. El desprecio era una llave, y yo estaba a punto de usarla para abrir todas sus puertas. Él, recuperando su compostura, se sentó con aire de suficiencia, como un rey visitando la choza de un campesino. «Tienes razón, Sofía. Aprecio el gesto. Es pintoresco», dijo, mirando la decoración que yo misma había elegido con tanto cariño. Cada objeto, cada cuadro, cada libro en la estantería, contaba una parte de mi historia, una que él había decidido ignorar por completo. Mientras servía las porciones, mi mente ya estaba a kilómetros de distancia, trazando un plan. La humillación que sentía no se iba a convertir en tristeza, sino en combustible. La noche, que había planeado como el inicio de algo hermoso, se transformaría en el inicio de su fin. Él creía que estaba evaluándome a mí, pero la entrevista, en realidad, acababa de empezar para él. Y antes de continuar con esta historia, por favor, suscríbete al canal para no perderte cómo se desmorona este castillo de naipes. Dale like si ya estás sintiendo la indignación y comenta desde qué ciudad y país me estás acompañando esta noche. Tu apoyo significa todo para mí y me motiva a seguir trayendo estas narrativas de justicia. Le serví una copa de vino, uno que sabía que era bueno, aunque la botella no gritara exclusividad. Él la aceptó, arremolinando el líquido tinto con un aire de conocedor. «Entonces, Ricardo,
Comencé con mi voz más amable. ¿Cómo es exactamente ser director en una empresa tan importante? Debe ser una responsabilidad enorme dirigir equipos, tomar decisiones que valen millones. Sus ojos brillaron. Había tocado su tema favorito. Él mismo. Se recostó en la silla, inflando el pecho. Es agotador, Sofía, pero gratificante. Mi padre siempre dice que nací para liderar. Desde que tomé las riendas del Departamento de Expansión Internacional, hemos cerrado tratos que ni él mismo creía posibles. Es cuestión de visión, ¿sabes? Algo que no se aprende. Masticaba mi lasaña lentamente, asintiendo, interpretando el papel de la mujer impresionada a la perfección. ¿Y tu padre? ¿Sigue muy involucrado en la empresa o ya te ha delegado la mayor parte del control? Quería nombres, jerarquías, datos concretos que pudiera verificar. Necesitaba el mapa de su mundo de fantasía para poder incendiarlo con precisión y conocimiento de causa. Mi padre es el fundador, claro. Su nombre está en la puerta. Hernández Global Corp. Pero ahora se dedica más a jugar al golf. Confía en mi criterio, dijo con una risa engreída. Anoté mentalmente el nombre de la empresa. Era la primera pieza sólida del rompecabezas. Todo lo que decía sonaba ensayado, como un guión que había repetido muchas veces. Continué con mi interrogatorio sutil. Le pregunté sobre sus viajes de negocios, los hoteles en los que se quedaba, los restaurantes que frecuentaba. Cada respuesta era más grandilocuente que la anterior. Hablaba de suites presidenciales en Dubái y cenas con jeques, mientras estaba sentado en mi pequeño comedor, bajo una lámpara que compré en una tienda de segunda mano. En un momento, para parecer más vulnerable, mencioné una relación pasada. Mi ex era un poco inseguro con mi independencia. Mentí. Quería ver su reacción. Es normal, respondió sin dudar. Los hombres débiles se intimidan. Mi ex, por ejemplo, era una chica increíblemente guapa, pero muy interesada. Solo le importaba el dinero. Se llamaba Laura. Una verdadera loca. ¡Bingo! Otro nombre, otra pista. Laura. La forma despectiva en que habló de ella me confirmó que su patrón de comportamiento no era nuevo. Probablemente le había hecho lo mismo a ella, juzgarla, minimizarla y luego descartarla como loca cuando no se ajustaba a su narrativa. La historia de Laura podría ser mi arma más poderosa en todo esto. Seguí haciendo preguntas, dejando que él hablara sin parar durante casi 2 horas. Yo era una esponja, absorbiendo cada detalle, cada mentira, cada exageración. Él creía que me estaba deslumbrando con su éxito, que al final de la noche yo estaría suplicando por ser parte de su mundo. Qué equivocado estaba. Solo estaba cavando su propia tumba. Cuando finalmente se fue, dejó tras de sí un rastro de arrogancia y un montón de platos sucios, pero también me dejó un arsenal de información. Se despidió con un beso en la mejilla, diciendo, «Piénsalo, Sofía, podrías tener una vida mucho mejor». No le respondí. Simplemente cerré la puerta, me apoyé en ella y sonreí. La noche, efectivamente, apenas comenzaba, pero no para nosotros como pareja, sino para mi investigación. Encendí mi ordenador portátil, con los dedos temblando de una mezcla de ira y excitación. El nombre, Hernández Global Corp, brillaba en la pantalla del buscador. Estaba a punto de entrar en la verdadera vida de Ricardo, no en la que él me había contado. La pantalla de mi portátil iluminaba mi rostro en la oscuridad del salón. El olor a lasaña aún flotaba en el aire, un recordatorio agridulce de mis intenciones originales para la noche. Escribí Hernández Global Corp en la barra de búsqueda de LinkedIn. Los resultados aparecieron al instante. Una empresa de logística y exportación con una fachada corporativa muy seria. Hice clic en la sección de empleados. Busqué su nombre, Ricardo Hernández. Mi corazón latía un poco más rápido. Allí estaba. Su foto de perfil era la misma que usaba en la aplicación de citas, con una sonrisa profesional y un traje que parecía caro. Pero entonces mis ojos se fijaron en su cargo, justo debajo de su nombre. No decía director de expansión internacional, ni siquiera decía director. Decía asistente de ventas junior. Sentí una oleada de ¿validación? No era sorpresa. Era la confirmación fría y dura de que todo había sido una farsa. El director de millones de dólares era, en realidad,
un principiante en el nivel más bajo de la escala corporativa. Continué investigando. Busqué al padre, cuyo nombre Ricardo había mencionado, y allí estaba, Arturo Hernández, CEO y fundador de Hernández Global Corp. La foto mostraba a un hombre de aspecto severo, de unos 60 años, con una mirada que no toleraba tonterías. Era evidente quién tenía el verdadero poder en esa empresa. Ricardo era solo una sombra. La inconsistencia era tan flagrante, tan insultante, que casi me eché a reír. ¿Cómo podía alguien construir una mentira tan elaborada y esperar que nadie se diera cuenta en la era de la información? Su arrogancia era su ceguera. Creía que yo, la chica del apartamento sencillo, nunca tendría la curiosidad o la inteligencia para comprobar sus afirmaciones. Me sentí ofendida, no solo por la humillación personal, sino por la subestimación. Me había visto como un blanco fácil, alguien tan desesperada por escapar de mi vida, que me tragaría cualquier cuento de hadas que él quisiera venderme. El desprecio que sentí por él se intensificó. Esto ya no era solo por su comentario, era por su engaño sistemático. Hice capturas de pantalla de su perfil de LinkedIn y del de su padre. Guardé todo en una carpeta en mi escritorio que nombré, con una sonrisa maliciosa, Proyecto Príncipe Encantado. Tenía la primera prueba sólida, la primera grieta en su fachada de cristal, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba un testimonio, una perspectiva humana que corroborara mis hallazgos. Mi mente voló hacia el otro nombre que me había dado, Laura, la exnovia loca e interesada. Me pregunté cuántas veces habría usado esa descripción para desacreditar a mujeres que simplemente descubrieron la verdad sobre él. Las mujeres no son locas. A menudo, simplemente están informadas, y eso a hombres como Ricardo les aterra por completo. Sabía que encontrarla sería mi siguiente paso. Si él le había hecho a ella lo mismo que a mí, era muy probable que estuviera dispuesta a hablar. Dos mujeres subestimadas por el mismo hombre podrían ser una fuerza muy poderosa. La humillación que él me había infligido se estaba transformando en una misión. Quería justicia, no solo para mí. Cerré el portátil por esa noche. La cena de la humillación había terminado, pero la investigación apenas había dado su primer fruto. Me fui a la cama no con tristeza, sino con una determinación de acero. Ricardo Hernández había elegido a la mujer equivocada para intentar su pequeño juego de poder. Iba a aprenderlo de la manera más difícil posible. Al día siguiente, con una taza de café en la mano, me senté de nuevo frente a mi ordenador. Era sábado, y mi única misión era encontrar a Laura. Empecé por las redes sociales más comunes. Introduje su nombre, Laura, y empecé a buscar en las listas de amigos de los pocos contactos de Ricardo que eran públicos. Era como buscar una aguja en un pajar. Después de casi una hora de búsqueda infructuosa, se me ocurrió una idea. Ricardo había mencionado que ella era increíblemente guapa. Probablemente era activa en Instagram. Busqué su nombre junto al de la ciudad. Aparecieron docenas de perfiles. Empecé a revisarlos uno por uno, buscando alguna conexión con Ricardo, alguna foto antigua, algún comentario. Y entonces la encontré. Había una foto de hacía más de un año en la que aparecía en una cena grupal. En el fondo, borroso pero reconocible, estaba Ricardo. El corazón me dio un vuelco. Era ella. Su perfil era público y mostraba a una mujer segura de sí misma, con un estilo de vida vibrante y exitoso. No parecía ni loca ni interesada. La duda me asaltó por un segundo. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si ella realmente era una persona difícil y no quería saber nada del tema? Pero la forma en que él la describió, con tanto desdén, me decía que había una herida allí, una historia que él había manipulado a su favor. Decidí arriesgarme. No tenía nada que perder. Redacté el mensaje con sumo cuidado. No podía sonar como una acosadora o una mujer celosa. Tenía que ser directo, empático y, sobre todo, ir al grano. No quería andarme con rodeos, ni darle la oportunidad de ignorarme. Quería que mi mensaje resonara con una experiencia que, sospechaba, ambas habíamos compartido con este hombre. Finalmente, escribí la frase que había estado rondando mi cabeza. Hola, Laura. Perdona que te escriba de la nada. Mi nombre es Sofía. Sé que esto es extraño, pero tengo una pregunta muy directa. ¿Ricardo te juzgó alguna vez por tu estilo de vida?
¿O por tu situación económica? Sé cómo suena, pero agradecería mucho tu honestidad. Presioné enviar y sentí un nudo en el estómago. Había lanzado la caña de pescar al vasto océano de Internet, esperando que el cebo fuera lo suficientemente bueno. Ahora solo quedaba esperar. Pasaron las horas. Revisaba mi teléfono cada 5 minutos, pero no había respuesta. Empecé a pensar que había cometido un error, que me ignoraría por completo. Intenté distraerme, limpié el apartamento, leí un libro, pero mi mente volvía constantemente al mensaje enviado. La alianza con Laura era crucial para mi plan. Mis pruebas digitales eran una cosa, pero su testimonio personal, la historia de alguien que había vivido su engaño desde dentro, sería la pieza que haría que todo el plan cobrara vida. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida y archivar la idea, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era una notificación de Instagram. El corazón se me aceleró. Abrí la aplicación y vi su nombre. Había respondido. Contuve la respiración mientras abría el mensaje, sin saber qué esperar. Su respuesta era corta, pero increíblemente potente. El mensaje decía simplemente: ¿por dónde quieres que empiece? ¿Por el día que criticó mi coche o por la vez que me dijo que mi apartamento era adorablemente pequeño delante de sus amigos? Tengo capturas de pantalla y audios. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. No solo había encontrado a una aliada, había encontrado a una generala. La respuesta de Laura fue como abrir las compuertas de una presa. Lo que siguió fue una avalancha de información que superó todas mis expectativas. Cambiamos de Instagram a una aplicación de mensajería más segura, y ella comenzó a enviarme archivos. Primero, las capturas de pantalla de sus conversaciones con Ricardo. Eran escalofriantes por lo familiares que resultaban. Leí mensajes donde él la menospreciaba sutilmente, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre sus gastos, su trabajo como diseñadora gráfica freelance y sus ambiciones. Eso es lindo, cariño. Tener un hobby que te da algo de dinero, le había escrito una vez. Era el mismo tono condescendiente que había usado conmigo, perfeccionado a lo largo del tiempo. Luego llegaron los audios. La voz de Ricardo, tan melosa y encantadora en persona, se transformaba en algo afilado y cruel. En uno, se quejaba de que ella lo había hecho quedar mal en una cena por no saber qué vino pedir. «Tienes que aprender estas cosas, Laura, si quieres moverte en mis círculos», le decía con una superioridad asfixiante. Laura me contó su historia. Se habían conocido de la misma manera que yo, a través de una aplicación. Al principio, él era el hombre perfecto, pero poco a poco empezó a erosionar su autoestima, haciéndola sentir que no era lo suficientemente buena para él, que siempre estaba un peldaño por debajo. La humillación era su herramienta de control favorita. La pieza más devastadora del rompecabezas fue cuando me confirmó mis hallazgos de LinkedIn. Él nunca fue director, escribió Laura. Es un puesto que su padre le prometió que algún día tendría si demostraba su valía. Mientras tanto, es básicamente el chico de los recados con un título elegante y un sueldo inflado por papá. Me contó que la ruptura fue horrible. Cuando ella finalmente lo confrontó por sus mentiras, él montó en cólera, la llamó interesada, cazafortunas y, por supuesto, loca. Usó su red de amigos y su influencia familiar para manchar su reputación, asegurándose de que él saliera de la relación como la víctima de una mujer manipuladora. Todo lo que Laura me enviaba, lo guardaba meticulosamente en la carpeta Proyecto Príncipe Encantado. El dossier secreto estaba creciendo, convirtiéndose en un testimonio irrefutable de su carácter. Ya no era mi palabra contra la suya. Ahora éramos dos, armadas con pruebas concretas que exponían el fraude que era Ricardo Hernández en su totalidad. Sentí una profunda conexión con Laura. Ambas habíamos sido elegidas por la misma razón. Éramos mujeres independientes y seguras, y eso representaba un desafío para su frágil ego. Su método no era conquistarnos, sino reducirnos, hacernos sentir pequeñas para que él pudiera sentirse grande. Era un parásito emocional, vestido con traje de diseñador. Le agradecí a Laura su valentía por compartir todo aquello. «No es valentía», me respondió. «Es justicia. Me quitó 6 meses de mi vida y me hizo dudar de mi propio valor. Si podemos evitar que le haga esto a alguien más,
Y de paso darle una lección, cuenta conmigo para lo que sea. Su determinación encendió la mía. Con el dossier completo, mi plan comenzó a tomar una forma mucho más clara y audaz. Ya no se trataba solo de exponer una mentira en privado. Se trataba de hacer caer el telón en medio de su escenario favorito, con su público más importante presente. Y para eso, necesitaba que Ricardo diera el siguiente paso. Solo tenía que esperar. Pasaron 3 días de silencio, 3 días en los que repasé el dossier una y otra vez, familiarizándome con cada matiz de su engaño. Empezaba a pensar que quizás se había asustado por mi falta de reacción y había decidido desaparecer, pero el martes por la noche, mi teléfono se iluminó con un mensaje suyo. Era exactamente lo que esperaba. «Hola, Sofía. He estado pensando mucho en la otra noche», comenzaba el mensaje. Mi pulso se aceleró, no por la emoción, sino por la anticipación del juego. Quería disculparme. A veces mi honestidad puede ser un poco brutal. Vengo de un mundo donde la gente dice las cosas como son, sin filtros, y olvido que no todos están acostumbrados. Leí el texto 2 veces, maravillándome de su habilidad para disfrazar un insulto como una disculpa. No se estaba disculpando por lo que dijo, sino por mi supuesta incapacidad para manejar su honestidad brutal. Era una obra maestra de la manipulación narcisista. Me estaba culpando a mí por sentirme herida por su crueldad. Era verdaderamente asombroso. Pero la mejor parte venía después. «Quiero compensártelo», continuaba. «Permíteme invitarte a salir de nuevo, esta vez a un lugar adecuado. El viernes por la noche, en La Cúpula. Es el mejor restaurante de la ciudad. Así podrás ver cómo es mi mundo de verdad. ¿Qué me dices? Una segunda oportunidad para empezar bien. La Cúpula». El nombre resonó en mi cabeza. Le envié una captura de pantalla del mensaje a Laura inmediatamente. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. «No puedo creerlo. Es perfecto. La Cúpula es el lugar. La familia Hernández tiene una mesa reservada allí cada viernes por la noche. Es como su ritual semanal. Su padre es muy amigo del dueño». Era una trampa, pero no la que él creía estar tendiendo. Él pensaba que me estaba ofreciendo un cebo irresistible, una cena de lujo para deslumbrarme y hacerme olvidar su comportamiento. Pero en realidad, me estaba entregando el escenario, los actores secundarios y la fecha del estreno de su caída. No podría haberlo planeado mejor ni yo misma. Mi respuesta a él fue cuidadosamente elaborada. Dejé pasar 1 hora para no parecer demasiado ansiosa. «Ricardo, gracias por tu mensaje. Aprecio tu disculpa. Sí, admito que me sorprendió tu franqueza», escribí, jugando con su narrativa. «Me encantaría ir a La Cúpula. Suena increíble. Nos vemos el viernes a las 9». Su respuesta fue un simple «perfecto, prepárate para quedar impresionada». Oh, no tenía idea. Alguien iba a quedar impresionado esa noche, pero no sería yo. Sentí una descarga de adrenalina. El plan, que hasta ahora había sido teórico, se había vuelto real y tangible. Tenía fecha, hora y lugar. La cuenta atrás había comenzado. Me comuniqué con Laura y le expliqué mi idea. Quería que estuviera allí, no para confrontarlo directamente, sino como un apoyo silencioso, un recordatorio visible de su pasado. Su presencia sería una pieza clave del ajedrez psicológico que estaba a punto de desplegar en esa mesa. Ella aceptó sin dudarlo, emocionada por la perspectiva. Los siguientes días se sintieron como la calma antes de la tormenta. Ricardo me envió un par de mensajes triviales, actuando como si nada hubiera pasado. Yo respondí con la misma ligereza. Él creía que tenía el control total, que me había recuperado con la promesa de una cena cara. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada es la gente cuando juzga por las apariencias. Aceptar su invitación fue uno de los momentos más extraños de mi vida. Por un lado, sentía una repulsión total hacia él. Por otro, una euforia electrizante por lo que estaba a punto de suceder. Cada mensaje que intercambiábamos para confirmar los detalles de la cena del viernes era un paso más hacia el abismo que yo misma estaba cavando para él. Él estaba en su elemento, comportándose como el generoso benefactor. «No te preocupes por nada. Yo me encargo de todo», me escribió. «Solo tienes que ponerte guapa y estar lista a las 9». El subtexto era claro. Él era el proveedor, el hombre a cargo.
y mi único papel era ser un adorno atractivo en su brazo. Lo que él no sabía era que yo también estaba haciendo mis propios preparativos. Pasé horas hablando con Laura, coordinando cada detalle. Ella reservaría una mesa para una persona, cerca de la de los Hernández, pero no demasiado obvia. Llegaría unos 15 minutos después que nosotros para poder evaluar la situación antes de entrar en escena. Discutimos las señales, un simple cruce de miradas, un leve asentimiento. Nada que pudiera alertar a Ricardo. Laura me dio una descripción detallada de los padres de Ricardo, especialmente de su padre, Arturo. Es un hombre de la vieja escuela. El honor y la reputación de la familia lo son todo para él. Odia las mentiras y, sobre todo, odia parecer un tonto. Esa información era oro puro. El punto débil de Ricardo no era él mismo, sino la imagen que proyectaba frente a su padre. Su poder, su dinero, su estatus. Todo provenía de una única fuente, Arturo Hernández. Si lograba destruir la confianza de su padre en él, todo su mundo de fantasía se derrumbaría como un castillo de naipes. Le confirmé a Ricardo que estaría lista. Estoy emocionada. Nunca he estado en un lugar tan elegante. Le escribí, alimentando su ego. Necesitaba que llegara a esa cena sintiéndose como el rey del mundo, en la cima de su poder. Cuanto más alto estuviera, más dura y espectacular sería la caída. Era una estrategia cruel, pero sentía que era totalmente merecida. Me sentía como una directora de cine preparando su escena más importante. Tenía el guión, el dossier de Laura, los actores, Ricardo, su familia y Laura, y el escenario, la cúpula. Mi papel era el de la protagonista ingenua, un rol que interpretaría con la convicción de una actriz ganadora de un Oscar. Debía ser creíble hasta el último segundo. El jueves por la noche, un día antes de la cena, sentí un ataque de nervios. ¿Y si algo salía mal? ¿Si el padre no aparecía? ¿Si Ricardo sospechaba algo? Laura me tranquilizó. Incluso si el padre no está, confrontarlo con las pruebas delante de un restaurante lleno será devastador para su ego. No podemos perder, Sofía. Ya hemos ganado. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Tenía razón. El objetivo era exponerlo. La humillación pública era el método, no el fin en sí mismo. Se trataba de quitarle la máscara a un manipulador para que no pudiera seguir dañando a otras personas con sus mentiras y su desprecio. Esto era más grande que mi orgullo herido. El viernes llegó. Pasé el día trabajando desde casa, con una extraña mezcla de calma y ansiedad. No pensé en qué decir. Ya lo sabía. Todo estaba en mi mente, listo para ser desplegado. Lo único en lo que me concentré fue en mi apariencia. No para impresionarlo a él, sino para vestirme para la ocasión, el funeral de su credibilidad. Cuando llegó el momento de prepararme, abrí mi armario y pasé de largo los vestidos. Un vestido era lo que él esperaba. Algo femenino, quizás un poco revelador. Algo que encajara en su fantasía de la chica a la que está salvando. Pero yo no iba a esa cena como su cita. Iba como su verdugo, y necesitaba un uniforme. Elegí un traje sastre de color marfil que había comprado con mi primer gran bono. Era una prenda que me reservaba para reuniones importantes, para momentos en los que necesitaba sentirme invencible. El pantalón de corte impecable y la chaqueta entallada proyectaban una imagen de poder, seriedad y autoridad. Era lo último que él esperaría. Debajo de la chaqueta, me puse un top de seda negro, sencillo, elegante, sin distracciones. Complementé el conjunto con unos tacones negros de aguja que me daban unos centímetros extra de altura y una confianza que se sentía desde el suelo. Mi peinado fue un recogido pulcro y mi maquillaje, aunque presente, era sobrio y profesional. Parecía un aseo, no una damisela en apuros. Me miré al espejo y no vi a la Sofía que había preparado lasaña con nerviosismo una semana antes. Vi a una mujer que sabía exactamente lo que valía y que no necesitaba la aprobación de nadie. Este atuendo no era para seducir a Ricardo, era para intimidarlo. Era una declaración visual de que yo no pertenecía a su categoría de proyecto de caridad. Cuando llegó para recogerme, su mandíbula casi se desencajó. Se quedó parado en la puerta de mi apartamento, mirándome de arriba a abajo con una expresión de pura confusión. Llevaba su habitual traje caro y su sonrisa de suficiencia,
pero ésta vaciló visiblemente al verme. No sabía cómo procesar la imagen que tenía delante. ¿Vas a una reunión de negocios?, bromeó, aunque el nerviosismo en su voz era palpable. Yo le sonreí, una sonrisa tranquila y enigmática. Algo así, respondí. Siempre es bueno vestir para el éxito, ¿no crees? Es uno de los principios básicos en el mundo corporativo. Mis palabras lo descolocaron aún más. Durante el trayecto en su coche de lujo, el ambiente era tenso. Él intentó recuperar el control, hablando de sus logros, del restaurante, del vino que pediría. Pero yo apenas respondía, limitándome a asentir con una calma que lo desconcertaba. Mi atuendo había cambiado la dinámica de poder antes de que la noche siquiera comenzara. Él esperaba que yo estuviera deslumbrada por el coche, por la promesa de la cena, por él, pero mi silencio y mi apariencia le decían que yo no estaba impresionada. Le estaba comunicando, sin palabras, que yo estaba a su nivel, o quizás, incluso por encima. La duda empezó a sembrarse en su mente, y eso era exactamente lo que quería. Al llegar a la cúpula, el aparcacoches se apresuró a abrirle la puerta. Ricardo salió con su aire de importancia habitual. Cuando me abrió la mía, me bajé del coche con una fluidez y una seguridad que lo dejaron observando. Caminé hacia la entrada del restaurante, con la espalda recta y la cabeza alta, sin esperarlo. Por primera vez, él tuvo que apresurarse para alcanzarme. Yo había tomado el liderazgo. El atuendo de la venganza había cumplido su primer objetivo: desestabilizarlo. Ahora, con la armadura puesta, estaba lista para la batalla que se libraría en el interior de ese lujoso restaurante, donde su mundo estaba a punto de implosionar por completo. El interior de la cúpula era tan opulento como Ricardo lo había descrito. Candelabros de cristal, manteles de lino blanco y el suave murmullo de conversaciones adineradas llenaban el aire. El maître nos recibió con una reverencia y nos guió a nuestra mesa, una de las mejores del lugar, con una vista panorámica de la ciudad. Ricardo se hinchó de orgullo, señalando la vista. Impresionante, ¿verdad? No todo el mundo consigue una mesa como esta. Yo simplemente sonreí y me senté, colocando mi servilleta en mi regazo con un gesto deliberado. Es una vista preciosa, admití, manteniendo mi tono neutro. Mi calma seguía siendo un misterio irritante para él. Pedimos bebidas y él comenzó su monólogo habitual, una mezcla de alardes sobre su trabajo y críticas sutiles a todo lo que le rodeaba. El camarero no era lo suficientemente rápido, la música estaba un poco alta. Todo formaba parte de su actuación para establecer su superioridad. Yo dejé que hablara, observando discretamente la entrada del restaurante. Unos 15 minutos después de nuestra llegada, la vi. Laura entró en el restaurante. Llevaba un elegante vestido negro y se movía con una gracia y una confianza que atraían las miradas. El maître la saludó y la guió a su mesa, una pequeña mesa para uno en un rincón, que casualmente tenía una línea de visión directa hacia nosotros y hacia otra mesa más grande al otro lado de la sala. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. Fue imperceptible para cualquiera, pero para nosotras fue un contrato firmado. Le di un levísimo asentimiento con la cabeza mientras llevaba mi copa de agua a los labios. Ella respondió con una media sonrisa antes de sentarse y abrir el menú. El plan estaba oficialmente en marcha. Ricardo, ajeno a todo, seguía hablando. No la había visto. Estaba demasiado absorto en su propio reflejo en la ventana panorámica. Empezó a hablar de su ex. Te conté sobre Laura, ¿verdad? Era guapa, pero tan superficial. Si la trajeras a un lugar como este, solo se preocuparía por sacar fotos para Instagram. Cero profundidad. Tuve que esforzarme para no reír. La ironía era tan densa que se podría cortar con un cuchillo. Allí estaba él, denigrando a la mujer que, en ese preciso instante, estaba sentada a pocos metros, siendo la arquitecta silenciosa de su ruina. Me limité a decir, qué lástima que no funcionara. A veces las personas no son lo que parecen. En ese momento, vi a una pareja mayor entrar y ser conducida a la mesa grande que Laura estaba observando. Reconocí al hombre por la foto de LinkedIn. Era Arturo Hernández, el padre de Ricardo. Su esposa, una mujer de aspecto distinguido, iba a su lado. El corazón me empezó a latir con fuerza. Todas las piezas estaban en su sitio. Ricardo los vio y su postura cambió.
Se enderezó. Su sonrisa se volvió un poco más forzada. «Ah, mira a mis padres. Qué coincidencia», dijo, intentando sonar casual. Me saludó con la mano y su padre le devolvió un gesto seco antes de sentarse. La tensión en la sala, al menos para mí, acababa de multiplicarse por 10. Ahora tenía a mi objetivo, a mi testigo clave y a mi aliada, todos reunidos en el mismo espacio. El escenario estaba perfectamente iluminado. Ricardo, creyendo que esta era su noche para brillar, para demostrar su estatus, estaba a punto de protagonizar una obra que no había ensayado, con un guión que lo destruiría por completo. La llegada de sus padres pareció alimentar aún más la necesidad de Ricardo de presumir. Hablaba más alto, gesticulaba más, asegurándose de que, aunque no pudieran oírlo, pudieran ver lo bien que se lo estaba pasando, lo impresionante que era. Pidió el vino más caro de la carta, describiendo sus notas con una autoridad completamente impostada. El plato principal llegó. Él había pedido un filete mignon, yo un risotto. Mientras él cortaba su carne con precisión, decidió que era el momento de su gran jugada. Esta semana cerré un acuerdo masivo en Singapur. Comenzó, su voz resonando con falsa importancia. Mi padre ni siquiera sabía que estaba negociándolo. Cuando se lo presenté, se quedó sin palabras. Sabía que era mi momento. La oportunidad perfecta, servida en bandeja de plata. No podía dejarla pasar. Respiré hondo. Reuní toda la calma que había estado cultivando y dejé mi tenedor a un lado. Lo miré directamente a los ojos, con una expresión de curiosidad inocente, y esperé a que hiciera una pausa para tomar aire. «Eso suena increíble, Ricardo», dije, mi voz clara y firme, lo suficientemente alta como para cortar su monólogo. Él me sonrió, esperando un cumplido, pero lo que vino a continuación no fue lo que esperaba. «Tengo una pregunta, solo por curiosidad. ¿Por qué mentiste sobre ser el director de expansión internacional en la empresa de tu padre?» El silencio que cayó sobre nuestra mesa fue absoluto. La sonrisa de Ricardo se congeló, se resquebrajó y se desvaneció en una fracción de segundo. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de pánico y furia bailando en ellos. El color desapareció de su rostro. ¿De qué estás hablando?», balbuceó, su voz apenas un susurro. No levanté la voz. Mantuve mi tono conversacional, pero implacable. «En LinkedIn, tu cargo es de asistente de ventas junior. Es un buen puesto para empezar. No hay nada de qué avergonzarse. Solo que no entiendo por qué inventarías un título tan importante. ¿Es para impresionar a tus citas? ¿O hay algo más?». Cada palabra era un golpe calculado. No lo estaba acusando con rabia, sino con una lógica fría que era mucho más devastadora. Estaba desmantelando su mentira pieza por pieza, no con emoción, sino con hechos. Él intentó protestar, tartamudeando que era un error de la web, que Recursos Humanos no lo había actualizado. Eran excusas patéticas, y ambos lo sabíamos. Pude ver, por el rabillo del ojo, que la conversación en la mesa de sus padres se había detenido. Su padre, Arturo, no nos estaba mirando directamente, pero su cuerpo estaba orientado hacia nosotros. Estaba escuchando. La acústica de la sala, que antes creaba un murmullo agradable, ahora parecía llevar mi voz directamente a sus oídos. Ricardo me lanzó una mirada asesina, una súplica desesperada para que me callara, pero yo no había terminado. Y no es solo el trabajo, Ricardo. Son las historias, los viajes, los acuerdos millonarios. Es toda una vida inventada. Debe ser agotador mantener una farsa tan grande. Incliné la cabeza, fingiendo compasión. Debe ser muy solitario. El giro en la mesa se había completado. El cazador se había convertido en la presa. El hombre que me había juzgado por mi sencillo apartamento, ahora estaba siendo desnudado en medio del restaurante más lujoso de la ciudad. Y lo peor para él, lo que le causaba un terror visible, era que su padre lo estaba escuchando todo. Arturo Hernández dejó su copa de vino sobre la mesa con un chasquido que pareció resonar en todo el restaurante. Aunque estaba a varias mesas de distancia, sentí el cambio en la atmósfera. La conversación en su mesa había cesado por completo. La madre de Ricardo tenía una mano en la boca, con los ojos fijos en nosotros. Ricardo siguió mi mirada,
y vio a su padre observándolo. Si antes estaba pálido, ahora parecía un fantasma. El pánico en sus ojos se convirtió en terror puro. Sabía, también como yo, que el juicio de su padre era lo único que realmente importaba en su universo, y ese juicio estaba a punto de caer sobre él como un martillo. Lentamente, con una gravedad que parecía absorber todo el sonido a su alrededor, Arturo se levantó de su silla. Se disculpó con su esposa y comenzó a caminar hacia nuestra mesa. Cada paso era deliberado, pesado. El resto de los comensales, sintiendo el drama, empezaron a guardar silencio, sus miradas curiosas siguiendo al imponente hombre que cruzaba la sala. Ricardo se encogió en su asiento. Era la imagen de un niño a punto de ser castigado. Toda su arrogancia, toda su falsa confianza, se había evaporado, dejando solo a un hombre pequeño y asustado. Intentó decirme algo en voz baja, una amenaza o una súplica, pero las palabras no le salían. Su garganta se había cerrado por el miedo. Arturo llegó a nuestra mesa y no me miró a mí. Clavó sus ojos fríos y penetrantes en su hijo. «¿Ricardo?», dijo. Su voz era un trueno contenido, grave y peligroso. «¿Qué es esto que estoy oyendo? ¿Director de expansión internacional? ¿Acuerdos en Singapur? ¿Me he perdido de algo en mi propia empresa?». Ricardo tartamudeó. «Papá es un malentendido. Ella está inventando cosas. Está loca». Fue un intento desesperado, un último recurso, y fue el peor error que podría haber cometido. Volvió a usar su insulto preferido, loca, pero esta vez no iba a funcionar, porque yo no estaba sola y tenía pruebas de todo. Miré a Arturo por primera vez, con una expresión de calma y respeto. «Señor Hernández», dije tranquilamente, «no estoy loca, simplemente estoy informada, y no soy la primera mujer a la que su hijo le cuenta esta historia. De hecho, hay otra persona en esta sala que puede corroborar cada una de mis palabras esta misma noche». Con un gesto sutil, incliné la cabeza en dirección a la mesa de Laura. Arturo siguió mi mirada y vio a la elegante mujer sentada sola. La reconoció al instante. Pude verlo en el ligero ensanchamiento de sus ojos. Recordaba a la exnovia de su hijo, la que Ricardo probablemente había descrito como, sí, como una loca interesada. El rostro de Arturo se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. Se dio cuenta de que esto no era un simple malentendido o una discusión de pareja. Era un patrón, era un engaño sistemático que su hijo había estado perpetrando, usando el nombre y la reputación de la familia Hernández como su escudo y su arma personal. La máscara de Ricardo no solo se cayó, se hizo añicos en el suelo de mármol de la cúpula. Estaba atrapado entre dos mujeres que conocían su verdad y bajo la mirada implacable del hombre del que dependía toda su existencia. El espectáculo, para el deleite silencioso del resto del restaurante, estaba a punto de alcanzar su clímax. «Laura», dijo Arturo Hernández, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. Laura se levantó de su mesa y se acercó a nosotros con una dignidad impresionante. No miró a Ricardo. Se dirigió directamente a su padre. «Señor Hernández», dijo con una voz firme y clara, «es un placer volver a verlo». Ricardo parecía que iba a desmayarse. La presencia de Laura, su pasado y su presente colisionando de la forma más pública posible, era una pesadilla hecha realidad. «Tú», susurró, mirándola con una mezcla de odio y pánico. «¿Qué haces aquí? ¿Ustedes dos lo planearon?». Su mente finalmente conectaba los puntos, pero ya era demasiado tarde. «Lo que importa, Ricardo», intervine yo, atrayendo la atención de nuevo, «no es cómo nos encontramos, sino lo que compartimos. Y lo que compartimos son las mismas historias de fantasía que nos contaste, las mismas mentiras». Saqué mi teléfono. «Tengo capturas de pantalla de tu perfil de LinkedIn, Ricardo. Y Laura tiene audios. ¿Quieres que los escuchemos?». La amenaza de los audios fue el golpe de gracia. La cara de Ricardo pasó de pálida a un tono verdoso. Sabía exactamente lo que contenían esas grabaciones. Su voz, llena de arrogancia, menospreciando a la mujer que ahora estaba de pie junto a su padre. La evidencia era irrefutable y estaba a punto de hacerse pública. Arturo Hernández extendió la mano. «Muéstramelo», me ordenó. No a mí, sino a Laura.
Ella le entregó su teléfono. Él se tomó un momento para leer algunos de los mensajes que ella le mostró, su expresión volviéndose más y más sombría con cada palabra. Luego, le dio al play en uno de los audios. No lo puso en altavoz, pero la tensión era palpable. Después de unos segundos, Arturo apagó el teléfono y se lo devolvió a Laura. Luego, se giró hacia su hijo. La decepción en su rostro era tan profunda, tan devastadora, que era casi doloroso de ver. «Has avergonzado el nombre de nuestra familia, Ricardo», dijo en voz baja, pero cada palabra era como un latigazo. «Has usado mi empresa para construir un castillo de mentiras». «Papá, yo puedo explicarlo», empezó Ricardo, su voz temblorosa y rota. «Silencio», tronó Arturo, perdiendo la compostura por primera vez. «No hay nada que explicar. Lo he oído todo». Se giró hacia mí. «Señorita, lamento que mi hijo la haya involucrado en su patético teatro. Le agradezco su franqueza». Luego miró a Laura. «Y a usted también». El restaurante entero estaba en un silencio sepulcral. Todos los comensales, desde las parejas en citas románticas hasta los grupos de empresarios, eran espectadores de la implosión de la familia Hernández. La humillación era total, pública y absolutamente aniquiladora. Ricardo, el supuesto rey de la ciudad, había sido destronado por su propio padre. Arturo sacó su cartera, arrojó varios billetes grandes sobre la mesa, más que suficiente para cubrir nuestra cena. «Considera esto una indemnización por la noche perdida», me dijo. Luego, agarró a Ricardo por el brazo con una fuerza que lo hizo estremecerse. «Tú vienes conmigo, tenemos que hablar», y empezó a arrastrarlo fuera del restaurante. Mientras se lo llevaba, Ricardo me miró por encima del hombro. No había ira en sus ojos, solo la mirada vacía de alguien que lo ha perdido todo. Laura y yo nos quedamos allí, en medio del restaurante silencioso. Nos miramos la una a la otra, y por primera vez esa noche, una sonrisa genuina se dibujó en nuestros labios. La semana siguiente fue un torbellino de noticias, todas llegándome a través de Laura, quien a su vez las escuchaba de amigos en común. La caída de Ricardo no fue solo una escena dramática en un restaurante, fue un colapso total y absoluto de su vida. El lunes por la mañana, lo primero que hizo su padre fue convocarlo a su oficina. Arturo Hernández no se anduvo con rodeos. Según la fuente de Laura, lo despidió en el acto. No hubo suspensión, no hubo segunda oportunidad. Le dijo que había deshonrado a la empresa y a la familia, y que no podía tener a alguien con tan poca integridad representando su nombre. Le dio una hora para recoger sus cosas personales y abandonar el edificio. El despido fue solo el principio. Arturo, furioso por la humillación pública, le cortó toda fuente de ingresos, canceló sus tarjetas de crédito corporativas, le quitó el coche de empresa y, lo más importante, dejó de pagar el alquiler de su lujoso apartamento en el centro, el mismo desde el que probablemente se burlaba de mi sencilla casa. De la noche a la mañana, Ricardo pasó de ser un falso director con un estilo de vida de millonario a ser un desempleado sin ingresos y con un aviso de desalojo inminente. Su castillo de cartas, construido sobre cimientos de mentiras y arrogancia, se había derrumbado con un solo soplo de verdad. La gravedad de las consecuencias era casi poética. Sus amigos, aquellos con los que se jactaba de sus conquistas y su éxito, empezaron a distanciarse. La historia del restaurante se extendió como la pólvora por su círculo social. Nadie quería asociarse con el hombre que había sido humillado públicamente por su propio padre. El estatus que tanto valoraba se evaporó en cuestión de días. Sentí una extraña mezcla de emociones. Había una satisfacción innegable, la sensación de que la justicia se había cumplido. Él había recibido exactamente lo que merecía, pero también había un atisbo de tristeza, no por él, sino por la fragilidad de una vida construida sobre apariencias. Era un recordatorio de que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero. Laura me llamó el jueves. Estaba exultante. «Revisé su LinkedIn», me dijo riendo. «Su perfil ha desaparecido. Lo ha borrado por completo. Es como si estuviera tratando de borrar su existencia del mundo profesional. La aniquilación de su identidad digital era el último clavo en el ataúd de su falso personaje. Ya no era nadie. No me regodeé en su desgracia.
Simplemente observé desde la distancia, como quien mira el resultado de una reacción química inevitable. Él había mezclado los ingredientes de la arrogancia y el engaño, y el resultado fue una explosión. Yo solo había sido el catalizador que aceleró el proceso. Él era el único arquitecto de su propia destrucción. El poder que creía tener no era suyo, era prestado de su padre. El respeto que exigía no era ganado, era una farsa. La vida que presumía no era real, era un escenario. Cuando le quitaron los accesorios y el vestuario, no quedó nada en el escenario. Solo un hombre vacío enfrentándose a las consecuencias de sus propias elecciones. Sabía que, tarde o temprano, intentaría contactarme. En su desesperación, buscaría a alguien a quien culpar, o quizás, a alguien a quien suplicar. Mi número era una de las pocas cosas que le quedaban. Me preparé para esa llamada, sabiendo que tenía una última carta que jugar, la revelación final que pondría el punto final definitivo a esta historia. Sucedió un domingo por la tarde. Estaba en mi apartamento, el mismo que él había despreciado, leyendo un libro con una taza de té. Mi teléfono sonó, y en la pantalla apareció un número desconocido. Dudé un momento, pero una corazonada me dijo que contestara. Era él. Su voz era irreconocible, despojada de toda su arrogancia. «Sofía», dijo. Su voz era débil, casi un quejido. «¿Podemos hablar?» Hubo una pausa larga y pesada. Podía oír su respiración irregular al otro lado de la línea. Estaba claro que estaba en un mal lugar, que la realidad lo había golpeado con la fuerza de un tren de mercancías. Decidí escuchar lo que tenía que decir. Se lanzó a una perorata desesperada. Me contó todo lo que yo ya sabía, que su padre lo había despedido, que le había quitado todo, que estaba a punto de ser desalojado. «Lo he perdido todo, Sofía. Todo por una estúpida mentira». Luego, suplicó. «Lo siento. Siento mucho lo que te dije. Cómo te traté. Fui un idiota». Su disculpa, aunque nacida de la desesperación, sonaba casi genuina. Pero ya no importaba. El daño estaba hecho y las consecuencias eran suyas. «Te perdono, Ricardo», le dije con una calma que pareció sorprenderlo. Él se aferró a eso. «¿De verdad? ¿Crees que podrías hablar con mi padre? ¿Explicarle?» La audacia de su petición era asombrosa. Me reí. No fue una risa cruel, sino una risa de pura incredulidad. «¿Hablar con tu padre? Ricardo, tú aún no entiendes nada. El problema no fue la mentira, fue el porqué de la mentira. La raíz de todo esto fue tu juicio, tu necesidad de sentirte superior menospreciando a los demás. Eso es algo que no se puede arreglar». Él se quedó en silencio, sin saber qué decir, y entonces decidí que era el momento de mi acto final, el golpe de gracia que recontextualizaría toda nuestra interacción desde el primer momento, la verdad que había guardado como mi as en la manga, la pieza final que haría que su humillación fuera completa y absolutamente inolvidable. «¿Sabes, Ricardo?», comencé, mi voz suave pero cortante como el cristal. «Ese apartamento sencillo que tanto despreciaste, el lugar que te hizo pensar que yo era una mujer desesperada buscando un salvador. Quiero contarte un pequeño secreto sobre él. No es un alquiler. No estoy luchando para pagar la renta cada mes». Hice una pausa para que el impacto de mis siguientes palabras fuera máximo. Podía oír su respiración contenida al otro lado. Estaba esperando, sin tener idea de la bomba que estaba a punto de soltar sobre las ruinas de su vida. Y yo, con una calma absoluta, se la entregué. «Yo soy la propietaria del edificio entero, Ricardo, de todos y cada uno de los apartamentos. Lo compré hace 2 años como una inversión, con el dinero de mi propia empresa de software. Vivo de forma sencilla porque valoro otras cosas, no porque me falte dinero. Toda nuestra interacción, desde mi perspectiva, fue una prueba». El silencio al otro lado de la línea fue total. Podía imaginar su rostro, la comprensión dándose paso lentamente, el horror al darse cuenta de la magnitud de su error. Yo solo quería ver qué clase de persona era sin que el dinero importara, concluí. «Y tú, Ricardo, fallaste miserablemente». Colgué el teléfono. La historia de Ricardo no es, en el fondo, una historia sobre venganza. Es una reflexión sobre el inmenso peligro de juzgar un libro por su cubierta.
de asumir el valor de una persona basándose en sus posesiones materiales. Él construyó su mundo sobre la arena de las apariencias y bastó una sola ola de verdad para arrasarlo por completo. Él creyó que mi valor estaba en el tamaño de mi casa, y al hacerlo, perdió la oportunidad de conocer a la persona que era dueña del edificio entero, no solo en un sentido literal, sino en un sentido figurado de mi propia vida. Mi hogar, que él vio como una debilidad, era en realidad mi fortaleza y, sin saberlo, su prueba final. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de esta increíble historia de justicia poética. Su presencia y su atención son el mayor apoyo que puedo recibir, y espero que esta narrativa les haya entretenido y quizás también les haya hecho reflexionar sobre las máscaras que todos usamos y las verdades que se esconden detrás. Ahora me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Cuál fue la parte de la historia que más les impactó o les dio más satisfacción? Déjenme saber todo lo que piensan en la sección de comentarios. Cada comentario es una conversación que valoro enormemente y que me ayuda a seguir adelante. No olviden suscribirse al canal para no perderse más historias como esta. Dejen su like si disfrutaron viendo cómo la arrogancia recibía su merecido. Su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo. Cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video con una nueva historia que contar. ¡Hasta pronto!